Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que nos han saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad el día de hoy. Les agradecería si pudieran indicarme, por favor, si me escuchan y si pueden ver mi pantalla. Buenas tardes, sí se le escucha y se ve su pantalla. Muchas gracias, muy amables. A ver, pues entonces vamos a iniciar nuestra actividad el día de hoy. Acuérdense que como hemos estado haciendo, voy a marcar pues la fecha del día de hoy y vamos a ir marcando siempre los temas que vamos viendo. Entonces hoy, que es 7 de febrero, pues nos toca trabajar el tema de más aplicaciones de la ley de Coulomb. Recordarán que el último día de clases estamos trabajando sobre lo que era la ley de Coulomb, una ecuación que me mostraba la fuerza con la que pueden interactuar dos cargas. Vimos que en esta ecuación interfiere la distancia, la separación entre las cargas, la magnitud de cada una de las cargas y una constante eléctrica. ¿Verdad? Vimos un par de ejemplos ahí que involucran sumatoria de fuerzas y de vectores. Vimos aquí una que involucra equilibrio y pues vamos a seguir hoy con más problemas sobre estos. Entonces, hoy que es 7 de febrero del 2022. Entonces, seguimos con aplicaciones de la ley de Coulomb. Por ahí alguien tiene activo su micrófono, si pudiera revisar, por favor, para que no interfiera en la explicación que les voy a dar. A ver, pues la ley de Coulomb ya vimos que tiene algunas aplicaciones como mantener el equilibrio de ciertas partículas, como el último ejemplo que vimos en clase. Pero también hay otras formas en que la ley de Coulomb es aplicable a cuando dos cargas interactúan. Y una de estas es cuando nosotros tenemos conductores con carga. Entonces aquí vamos a ver como un subtema para un ejercicio de conductores con carga. Cuando dos objetos están cargados, pero estos tienen la particularidad de que son conductores, cuando estos están involucrados, pues sucede algo bien peculiar. ¿Se recuerdan que definimos que los conductores tenían la característica de que la carga podía conducirse en ellos? La carga no se queda donde está, se mueve a través de ellos. Entonces, supónganse que nosotros tenemos aquí pues, dos cargas, dos esferas con carga o dos materiales en general que son conductores a los cuales nosotros les hemos asignado una carga. Y voy a suponer pues que esta carga es carga sub 1 y esta es carga sub 2. Ahí tenemos dos cargas. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, no importa, pero son cargas. Supónganse que nosotros tomamos estas dos cargas y las juntamos. Entonces tomo una carga y tomo otra carga y las tocamos entre sí. Las esferas o las cargas, ¿sí?, al ser conductoras, conducen la carga entre sí. Y entonces, la característica de estas esferas ahora es que la carga total que tienen entre las dos, entonces simplemente la carga 1 con la carga 2, debido a la conducción de esa carga. Y eso es bien importante porque si esta es una carga negativa y esta es una carga positiva, pues la suma permanece, convirtiéndose obviamente en una resta, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta muy bien el signo de las cargas. Supónganse ahora que nosotros tomamos nuevamente nuestras cargas y las volvemos a separar. Si volvemos a separar nuestras cargas, entonces resulta que cada una de estas ya no tiene la carga que inicialmente tenía, sino la carga resultante luego de separarlas va a ser la mitad de cada una de las cargas, de la carga total que teníamos al inicio. Es decir, esta era la carga total que teníamos luego de juntarlas, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, luego de separarlas, ahora cada una de estas cargas se va a llevar la mitad de la carga, independientemente del tamaño que tenga cada una de ellas. Entonces aquí vamos a tener pues la carga total dividida entre 2 y aquí la carga total dividida entre 2. Cada esfera exactamente se lleva la misma cantidad de cargas. Este fenómeno sucede cuando nosotros tenemos cargas en objetos conductores. ¿Estamos? Cuando estas se relacionan entre sí, la carga de ellas se combina. Y al separarlas, cada una se lleva la mitad de la carga, independientemente del volumen o el espacio que estén ocupando. ¿Estamos? Sí, sí.
Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio. Que involucra esto que les acabo de explicar. Entonces sería nuestro ejemplo número 1. A ver, dice el problema así. Una carga de 10. ¿Se recuerdan cómo se llama este prefijo? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Alguien me quiere decir? Micro. ¿De 10? ¿Cómo se llama eso? Micro. Perfecto. Micro. Microcoulombs, ajá, son 10 microcoulombs. Y una carga de menos 6 microcoulombs están separadas 40 milímetros. ¿Sí? Ahí tenemos dos cargas entonces separadas por 40 milímetros. El problema pregunta, ¿qué fuerza existe entre ellas? Bien fácil, ¿no? Luego el problema me dice, las esferas se ponen en contacto unos cuantos segundos y luego se separan de nuevo 40 milímetros. ¿Cuál es la nueva fuerza? ¿Es de atracción o de repulsión? El problema indica entonces que inicialmente tenemos dos cargas, una de 10 microcoulombs y una de 6 microcoulombs. Entonces vamos a poner aquí una y otra. Esta vamos a colocarla de menos 6 microcoulombs y esta de por acá de 10 microcoulombs. La separación existente entre estas es de 40 milímetros. Entonces de aquí hacia acá hay 40 milímetros. Como el problema me pregunta qué fuerza existe entre ellas, pues voy a aplicar directamente la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dijimos que utiliza una constante que se llama constante eléctrica multiplicado por las cargas y dividido por la separación entre estas al cuadrado. Para este caso particular, entonces aquí sería la constante eléctrica por la carga número 1, que es de 10 microcoulombs, por la carga número 2, que es de 6 microcoulombs. Vean de que estoy metiendo el signo, porque se recuerdan que definimos que los signos pues solo me dicen si es atracción o repulsión, cosa que nosotros podemos ver si analizamos los signos, ¿no? Vean que por ser cargas negativas, pues cada una de estas se va a atraer entre sí. Dividido entre la separación, que son 40 milímetros al cuadrado. Recuérdense que estos prefijos los cambio cuando ingreso datos a la calculadora. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que no vamos a ingresar 40, sino 40 por 10 a la menos 3 y 10 por 10 a la menos 6, y cada una constante, cada variable con su prefijo. Entonces la constante, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por 10 por 10 a la menos 6, y multiplicado por 6 por 10 a la menos 6, y todo esto dividido por 40 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Creo que ahí tenemos todos los datos bien, y entonces pues ya encuentro el valor. La fuerza, ven, entre estas es de 337.5 newtons. 337.5 newtons. Aquí tenemos entonces el valor de la fuerza con la que cada una se atrae. Es de resaltar que, por ejemplo, si tuviéramos nosotros fija esta esfera y está móvil, esta se movería hacia allá, en este punto, con una fuerza de 337.5 newtons. Y si fuera la inversa, si tuviéramos fija esta carga de aquí y tuviéramos libre esta carga en este punto se movería a una razón de 337.5 newtons en este punto, ¿verdad? Ojo porque, pues, les digo en este punto, porque conforme esté más cerca la fuerza va a ir cambiando, porque la fuerza depende de la distancia, ¿no? Entonces la fuerza se va incrementando. Así tenemos el primer inciso resuelto. Luego el problema me dice que las esferas se ponen en contacto unos cuantos segundos y luego se van a separar de nuevo 40 milímetros. Entonces, tomemos nosotros las esferas y juntémoslas entre sí. Ahí están. Cuando las cargas estén juntas, entonces, ¿cuál va a ser el total de la carga que van a tener? ¿Quién me quiere decir? 4. 4 microcoulombs. Excelente. 4 4 microcoulombs. microcoulombs, sí. Porque se va a sumar, excelente. Se va a sumar, ¿no? 10 microcoulombs más menos 6 microcoulombs, me queda 4 microcoulombs. Por lo tanto, esta combinación genera una carga total de 4 microcoulombs.
Cuando nosotros volvamos a separar las cargas, ¿será que estas cargas irán a tener, van a quedar exactamente igual como estaban al principio o su carga individual va a cambiar? ¿Qué dicen ustedes? Su carga individual ¿Cambia? cambia. Va a cambiar. Cambia. ¿De cuánto ¿Cambiar de cuánto? Serían de 2 microcoulombs cada 2 uno. microcoulombs cada uno. 2. Exactamente. Ahora tenemos aquí cada carga de 2 microcoulombs, porque dijimos que cada una se va a llamar exactamente la mitad. Entonces, pues ahora, por ser cargas iguales, vean, iguales, ¿qué fuerza va a existir entre ellas? ¿De atracción o de repulsión? De repulsión. De repulsión. Ya aquí hemos respondido una parte de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la nueva fuerza? Pues ahorita la vamos a calcular. ¿Y es de atracción o de repulsión? Pues es de repulsión, porque las cargas son iguales. Entonces, pues utilizamos la ley de Coulomb para determinar esta nueva fuerza. Entonces, la fuerza sería la constante eléctrica multiplicado por la carga número 1 por la carga número 2 y dividido la separación entre estas. Sería la constante eléctrica por la carga número 1, que es de 2 microcoulombs, por la carga número 2, que es igual, entonces mejor le pongo aquí al cuadrado, dividido la separación, que es 40 milímetros al cuadrado. Por favor, tomen muy bien en cuenta que hay que verificar que estemos usando los prefijos cuando hagamos los cálculos. 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Ingeniero, a mí me dio 22.5. ¿A dinero ya le dio? Perfecto. Voy a ponerme aquí. 22.5. Muchas gracias. 22.5 newtons. Y ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Bien, vamos a ponerle aquí el problema que esto es de una vez de repulsión. Y así tenemos entonces el problema resuelto. ¿Me explico? ¿Se comprende, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, todo bien, No. Inge. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Una Bien, pregunta. Dígame. Por ejemplo, cuando las cargas se juntan y al separarse de nuevo van a ser positivas las dos. Depende mucho de la carga total, porque supónganse que aquí hubiéramos tenido menos 10 y más 6, entonces la carga total aquí hubiera sido de menos 4 microcoulombs. Por lo tanto, al separarlas, cada una hubiera tenido menos 2 y menos 2. Puede ser que sean positivas ambas o negativas ambas, pero en general, ambas van a tener exactamente la misma carga. O sea, positiva o negativa. Disculpe, ¿y si ambas cargas fuesen iguales pero de distinto signo, por decirlo así, qué pasaría? Se cancelaría. Vean, si esto hubiera sido de menos 10, entonces la carga total hubiera sido de 0. Y cuando se separen, pues cada uno se lleva 0, ¿no? ¿Y cuál sería la fuerza nueva? Pues ni de atracción ni de repulsión. La nueva fuerza sería 0. A ver, gracias. Muy bien. Pasemos Ingeniero, a perdone. Dígame. Yo, según lo que usted dijo ahorita, lo que entendí es de que técnicamente, al momento de juntarlas y separarlas, solo nos da la posibilidad de que la fuerza o sea nula o tenga una fuerza de repulsión, porque pensando un poquito no puedo hallar una manera en la cual al separarlas de nuevo me queden de distintos signos. Entonces yo creo que no puede haber fuerza de atracción. Exactamente, así mero. Así mero. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Veamos un segundo ejemplo. Seguimos usando la ley de Coulomb, ¿verdad? La ley de Coulomb es nuestro machete ahorita. A ver, este problema es de Resnick. Se me olvidó subir el libro de Resnick, perdonen. Yo les prometo que lo voy a subir, si no lo han descargado ustedes antes. Dice el problema así. Cierta carga Q, no sabemos cuánto es, pero es una carga Q, va a dividirse en dos partes. Una que es Q menos Q minúscula y otra que es Q minúscula. Observen que si nosotros sumáramos las dos partes, pues me voy a dar la parte Q, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la relación de Q a Q, o sea, Q mayúscula a Q minúscula, si las dos partes separadas por una distancia dada, es decir, asumimos que esta distancia la conocemos, han de tener una repulsión Coulomb máxima?
Vean, pues, tenemos una carga Q. Y esta carga Q la vamos a separar en dos partes. Obviamente, pues, las dos partes van a ser menores. Y aquí el problema no me dice que necesariamente, no me dice exactamente que sea la mitad, ¿no? Esta puede ser cualquiera. Incluso podría ser la mitad. Pero necesitamos que esta fuerza de repulsión entre ellas sea la más grande posible. Por lo tanto, me preguntan, ¿cómo debemos partir esta carga Q para tener una fuerza máxima? Entonces, empecemos. Supónganse que nosotros colocamos aquí una carga. Supónganse que esta es nuestra carga. Y esta carga se llama Q. Con esta carga Q nosotros vamos a generar dos nuevas cargas. Una carga que se llama Q minúscula y otra carga que se llama Q menos Q. Y esta separación pues va a ser una separación dada, es decir, asumimos que la vamos a conocer. Nosotros necesitamos determinar cuánto debe ser esta Q minúscula, ¿no? Para que entonces la fuerza sea máxima. Bueno, apliquemos entonces la ley de Coulomb, que es lo que sabemos, ¿no? La fuerza entre cargas estaría dada por la constante eléctrica, por la carga 1, por la carga 2, dividido la separación al cuadrado. Si reemplazo los datos que conocemos en esta ecuación, entonces aquí me quedaría que la fuerza estaría dada por la constante eléctrica, por la carga Q1, que vamos a llamarla Q minúscula, por la carga Q2, que vamos a llamarla Q menos Q. Puede ser cualquiera, ¿no? Dividido por la separación. En este caso, pues el problema me indica que esta separación es dada, es decir, recordamos que esto lo vamos a conocer. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación que me describe la fuerza en términos de la carga Q minúscula. Porque se supone que esta carga Q minúscula la conozco, esta distancia la conozco y la constante es constante. Lo que no sé es cuánto es esta carga. Es decir, aquí tengo una función que me describe a la fuerza en términos de la carga Q. Por lo tanto, si necesito encontrar la máxima fuerza, pues apliquemos un poquito de la matemática básica 2. ¿Quién se recuerda cómo hacemos para encontrar un máximo? Derivamos. Derivar. Exactamente. Vamos a derivar. Aquí vamos a aplicar la fuerza, la primera derivada de la fuerza en términos de la carga. Y me quedaría, observen de que pues, la constante y la separación es constante, ¿no? Entonces aquí me quedaría constante dividido R cuadrada. Podemos, para que sea más fácil la derivada, vamos a escribirlo así, ¿no? Constante eléctrica dividido R cuadrado por Q minúscula menos Q minúscula al cuadrado. Ahora sí, derivemos. Como se supone que la variable es Q minúscula, entonces estoy derivando respecto a Q minúscula. Aquí me quedaría entonces Q menos 2Q. Ya al derivar, ¿qué hacemos para poder localizar este máximo? Igualar a 0. Igual a 0. Igualamos a 0, exactamente. Entonces aquí igualo a 0. Y noten que esas constantes, pues, desaparecerían. Y me quedaría aquí una expresión que sería la carga menos 2Q minúscula es igual a 0. De esto, entonces, obtengo de que Q tiene que ser igual a 2 veces Q. Como el problema generalmente, bueno, en este caso no me pide la carga Q minúscula, sino me pide una relación. Revisemos. ¿Cuál es la relación de Q a Q? Es decir, cuando hablamos matemáticamente de una relación, se refiere a una razón o a una división. ¿Cuál es la división entre Q mayúscula y Q minúscula, por así decirlo? Por lo tanto, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, yo voy a escribir aquí que Q mayúscula dividido Q minúscula debe ser igual a 2. Si esta razón se cumple entre las cargas, entonces la fuerza de repulsión entre ellas va a ser máxima. Y así resolvimos nuestro problema. ¿Me he explicado, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. Perfecto, muchas gracias. Vean que está fácil, ¿no? Siempre va a requerir su porción de análisis, pero pues si seguimos un camino lógico, el problema sale. Siempre intentemos comprender el problema. Vean, con esta figurita yo comprendí el problema. Pues utilizo una ecuación del tema del que estoy trabajando. Poco a poco pues voy desarrollando hasta que el propio problema me va guiando a encontrar la respuesta.
Hagamos un tercer ejemplo. Sigamos aplicando la ley de Coulomb. A ver, veamos este problema. Dice así. Dos cargas fijas, no se mueven, ¿no? A eso se refiere con fijas. De 1.07 microcoulombs y menos 3.28 microcoulombs tienen una separación de 61.8 centímetros. Pregunta, ¿dónde puede estar una tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna carga neta? Con carga se refiere a fuerza, ¿verdad? Es decir, no, es como que estuviera sin cargas alrededor. Muy bien, intentemos comprender este problema. Tenemos una carga positiva y una negativa separadas 61.8 centímetros. Entonces, colocamos por aquí una carga y por acá otra carga. Esta la vamos a poner de 1.07 microcoulombs y esta de menos 3.28 microcoulombs. Ahí están las cargas. La separación entre estas cargas es de 61.8 centímetros. ¿Dónde puede estar una tercera carga de modo que no actúe sobre ella ninguna carga neta? A ver, analicemos este caso, ¿no? ¿Qué carga vamos a colocar? Pues el problema no me dice, ¿no? Pero queremos que ninguna carga neta. Una tercera carga, no dice si positiva o negativa. Supónganse que pensemos que colocamos una carga positiva, ¿no? Pensemos en una carga positiva. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió, ¿verdad? Vamos a probar si quieren después con una carga negativa. Supónganse que colocamos aquí una carga Q positiva. Vamos a poner más Q. En un espacio entre ellas. Si esta carga es positiva, ¿qué interacción va a tener con esta? ¿De atracción o de repulsión? De atracción. De atracción. Entonces, esta carga va a querer seguir hacia allá, ¿verdad? Pero no es la única la carga que existe, sino va a existir aquí otra carga, ¿verdad? Entonces, si esta carga está colocada allí, ¿qué interacción va a existir con esta de 1.07 microcoulombs? ¿Atracción o repulsión? De repulsión. De repulsión. De repulsión, o sea que se va a Repulsiva. mover para allá, ¿verdad? O sea que si nosotros colocamos una carga positiva, pues no va a estar en equilibrio, ¿no? Porque las dos fuerzas la van a empujar hacia la izquierda. Bueno, entonces no, con carga positiva no funciona, ¿no? Entonces probemos con carga negativa. Veamos qué pasa. ¿Qué pasaría con estas dos? ¿Hacia dónde se movería la carga Q negativa que yo acabo de colocar aquí? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Derecha. Hacia la Hacia la derecha. derecha. La derecha. Y si examinamos esta relación, ¿hacia dónde se movería? Derecha. Hacia la derecha. O sea que independientemente de la carga que coloquemos aquí, no vamos a poder colocar una carga en medio de ellas de tal forma de que pueda estar en equilibrio, sin moverse. Bueno, entonces como no funcionó una carga en medio, pues vamos a intentar colocarla en otro lado. ¿Qué pasa si la ponemos fuera del espacio entre ellas? ¿Qué pasa si la colocamos aquí? Examinemos. Sigamos con la carga negativa. ¿Qué interacción va a existir entre estas dos? Propulsión. Repulsión. Repulsión. Se movería hacia allá, ¿verdad? ¿Y qué relación va a existir entre estas dos? De atracción. De atracción. O sea, de que si en alguna posición en la que pueda estar localizada esta carga Q negativa, estas fuerzas con las que la están atrayendo y la están repeliendo fueran iguales, es como que estuviera en un entorno en el que no hay cargas, porque no se va a mover, ¿no? Es decir, una carga neta cero o una fuerza neta cero. Por lo tanto, ya me di cuenta de que yo puedo colocar una carga aquí en este espacio y no se va a mover. ¿Y qué pasa si coloco la carga en este lado? Pues va a pasar lo mismo. Si coloco aquí una carga negativa, con esta se va a atraer, pero debido a esta se va a repeler. Eso significa que estamos hablando de que podemos localizar una carga únicamente a la izquierda o a la derecha de las cargas, pero no entre ellas. ¿Verdad? Entonces, empecemos a ver cómo le vamos a hacer para determinar dónde va a colocar la carga. Vamos a colocarla del lado
por aquí. A ver, empecemos a analizar. Analicemos primero estas dos y determinemos la magnitud de la fuerza. Magnitud de la fuerza. Entonces, la fuerza, que voy a llamar la fuerza 1, estaría dada por la constante eléctrica, por la carga Q, esta carga Q, que no sé qué valor tiene, pero la tomé negativa, la carga Q, y estoy tomando en cuenta solamente la magnitud, ¿verdad? Porque estoy calculando la magnitud de la fuerza. Multiplicado por la carga, que es 1.07 microcoulombs, dividido la separación. Bueno, no tengo la separación, entonces supongamos que la separación entre esta es pues, X, ¿no? Se me ocurrió. Entonces la separación es X al cuadrado. Y determinamos la fuerza número 2, que va a ser la fuerza con la que van a interactuar esta carga de aquí y esta carga de aquí. Estas van a ser de repulsión. Ya sé que es repulsión, entonces solamente utilizo las magnitudes. La constante eléctrica por la carga Q por 3.28 microcoulombs, dividido la separación. Y la separación entre estas, vean, es de X más 61.8 centímetros. Entonces es 0.618 metros al cuadrado. Como ya definimos que esta fuerza va a estar dirigida hacia la izquierda y la otra va a estar a la derecha, entonces yo puedo afirmar que para que exista una fuerza neta, la suma de las fuerzas debe ser igual a 0 de la segunda ley de Newton. Como tengo que la fuerza número 1 apunta hacia la izquierda, pues la vamos a poner así en negativa, más la fuerza número 2 porque apunta hacia la derecha. Eso tiene que ser igual a 0. De esto entonces concluyo en de que la fuerza 1 tiene que ser igual a la fuerza 2. En magnitudes, observen, entonces esto tiene que ser exactamente igual a esto. Si nosotros igualamos esas dos expresiones, pues aquí me queda que la constante eléctrica por la carga Q por 1.07 microcoulombs dividido X al cuadrado es igual a la constante eléctrica por la carga Q por 3.28 microcoulombs dividido X más 0.618 metros al cuadrado. Y observemos en esta ecuación que podemos cancelar la constante eléctrica e incluso podemos cancelar la carga Q. Esto implica entonces de que no necesariamente tiene que ser una carga específica la que coloquemos para que podamos cumplir esta condición. Puede ser cualquier carga, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿en qué otros elementos podemos cancelar? Podemos cancelar los microcoulombs. Y me va a quedar una ecuación bien peculiar. Me va a quedar 1.07 dividido X al cuadrado igual a 3.28 dividido X más 0.618 al cuadrado. Y ahora pues es algebraico, ¿no? Resolvemos esta ecuación. Vamos a resolver aquí nuestra calculadora. Vamos a ver. Yo sé que en su calculadora, ya las más recientes ya pueden resolver ecuaciones. Y si es incluso una ClassWiz como la que yo les muestro en pantalla, pues la puede resolver. Entonces voy a escribir 1.07 dividido X al cuadrado. Le doy igual a 3.28 dividido X más 0.618 al cuadrado. Y ahora le doy Shift y Solve, arriba de calc. En mi caso, pues por ser una calculadora, pues me va a mostrar las dos soluciones. En su caso, posiblemente le va a mostrar una. Y ahí está. El problema me está dando dos soluciones. Me está diciendo que X es igual a 0.82 3 metros o que X es igual a menos 0.225 metros. ¿Cuál de las dos respuestas creen que es la válida? O las dos sean válidas. ¿Qué dicen ustedes? La positiva es la correcta. ¿Y la negativa por qué no? Porque se estaría sumando con la otra distancia de 6.18, nos está dando a entender que estaría dentro de las dos cargas. Ajá. Y nosotros habíamos supuesto de que estaría afuera. Muy bien, ahí está la respuesta. Observemos que estamos midiendo la carga X desde aquí, ¿no? La distancia X, perdón. Por lo tanto, si estamos midiendo una distancia negativa, estamos tomando la dirección contraria, que sería 0.225 metros.
que hace que estemos dentro de este espacio, pero estar dentro de este espacio es imposible que una carga pueda estar en equilibrio. Por lo tanto, la única solución es que podamos colocar la carga que deseamos a la derecha de la carga de 1.07 microcoulombs en esta configuración a una distancia de 82.3 centímetros. Y hemos resuelto este problema. ¿Me explico? Y que ahí al no pedirse la carga necesaria, tampoco es que tengamos que ponerla, ¿verdad? Sino ahí ya sería la respuesta. Exactamente, porque como el problema solo me dice dónde, no me dice qué carga, entonces pues ya vimos aquí que al final la carga se cancela, o sea, puede ser cualquier carga, ¿no? Va a cumplir con esa condición. Ingeniero, disculpe. Dígame, Jane. ¿Por qué no se, en la sumatoria de fuerzas, por qué no se toma la fuerza entre las dos cargas que ya nos habían dado? Ah, porque estoy analizando únicamente el equilibrio de esta. Entonces, esta solo recibe una fuerza aquí, y debido a esta de por acá, recibe una fuerza. Entonces, el análisis que estoy haciendo es la sumatoria de fuerzas sobre esta carga. Ya No. entendí. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? ¿Por qué no dejó la carga del otro lado como lo había hecho antes? Digamos, Bueno, no importa. Pude haber dejado aquí, ¿no? Entonces la distancia X la coloqué aquí. Pero hubo algo que me dio margen a de que la carga la podía colocar mejor de este lado. ¿Por qué? La fuerza la ley de Coulomb me dice que a mayor separación entre cargas, menor va a ser la fuerza, ¿verdad? Y mientras más cerca estén, pues mayor va a ser la fuerza. Entonces, si yo colocaba aquí la carga, como esta carga aquí es grande y la distancia es pequeña, esto iba a ser una fuerza muy grande. Y la interacción entre esta carga y esta de aquí me iba a dar una distancia muy grande y una carga pequeña, haciendo que fuera una fuerza muy pequeña. Entonces los análisis aquí, pues me hubieran dado, no importaba, pero aquí me hubiera dado una cantidad negativa. Por ejemplo, me hubiera dado esta distancia total, pero negativa. ¿Sería qué? 0.82 más 1.40 y pico. Me hubiera dado una distancia negativa. X es igual a menos 1.42, indicándome entonces que la carga la tenía que localizar hasta el otro lado. Entonces no hubiera habido problema, solamente que tenía que interpretar bien los resultados. ¿Estamos? ¿Quieren que hagamos otro problema o ya quedó claro con la información que les he dado hasta el momento? Tal vez uno más, Inge. Hagamos otro, Inge. Problema, Inge. Muy bien. Hay que sí requiere un poquito de análisis, ¿no? Entonces hay que echarse la pensada. Y tal vez lo más difícil de estos problemas es que casi ninguno se repite, ¿no? El análisis que hicimos sin un problema podría ser útil para otro, como no podría serlo, ¿no? Entonces hay que pensar mucho. Pero si yo puedo hacerlo, ustedes pueden. A ver, este es el siguiente problema. Ejemplo número 4. Dice así. La figura muestra una barra delgada de longitud L. La barra delgada de longitud L. Cargada uniformemente con una carga total Q. Y vean, esta palabra es importante. Cargada uniformemente. Con una carga total Q. Encuentre una expresión para la magnitud de la fuerza electrostática que actúa sobre un electrón ubicado sobre el eje de la barra a una distancia d del punto medio de la barra. ¿Sí? El eje de la barra es este, ¿no? Entonces aquí hemos colocado un electrón y lo que queremos determinar es cuál es la fuerza, ¿bien? Cuál es la magnitud de la fuerza. No me interesa si va a izquierda o derecha. Magnitud de la fuerza que la barra le genera a esta pequeña carga. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Recuérdense que la ley de Coulomb, pues para calcular una fuerza, intervienen dos cargas, una de separación y la constante.
Sin embargo, aquí tenemos un problema con esto, ¿no? Porque resulta que esto no es una carga, sino esto es una barra con carga. Y si yo quiero determinar cuál es la fuerza total sobre esto, pues la ley de Coulomb no me va a alcanzar o no va a ser tan simple así. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es suponer que esta barra la vamos a dividir en trocitos muy pequeños. Trocitos muy pequeños que pueden ser considerados como cargas puntuales, ¿sí? Entonces, así yo ya puedo, pues, interactuar con ese trocito de barra infinitesimalmente pequeño y esta carga y determinar cuál es la fuerza. Y luego sumar todas estas pequeñas contribuciones de cargas que puedan haber aquí para tener la fuerza total. Pues como eso se parece mucho a algo que vimos ya antes, ¿no? Eso de estar sumando pequeños trocitos, pues se parece mucho a una integral. Sí, lo que tenemos que aplicar aquí es una integral. Entonces, ¿por qué es importante esta expresión de la carga uniformemente? Porque resulta que si un objeto está cargado uniformemente, significa que la carga total Q está dividida bien entre todo esto. De tal forma de que, pues si yo partiera a la mitad de la barra, entonces aquí habría carga a mitad y carga a mitad. Si yo partiera en 3 la barra, esta parte tendría la tercera parte de la carga, tercera parte de la carga y tercera parte de la carga. A eso se refiere de que la barra esté cargada uniformemente. Y que una barra esté cargada uniformemente me permite utilizar una expresión muy útil, muy común, que es la densidad de carga lineal. Densidad de carga lineal. La densidad de carga lineal es esta expresión que se representa con la letra lambda, que me define la cantidad de carga en una longitud. Y esta densidad, pues, es constante cuando un objeto está cargado uniformemente. Siempre va a ser constante. De tal manera que si nosotros tomamos una pequeña parte de carga y lo dividimos entre la parte de la barra que está contenida en ella, entonces la razón siempre va a ser la misma. Es decir, les había mencionado que si nosotros partimos esta barra a la mitad, pues entonces yo tendría aquí carga medios, ¿verdad? Porque estoy tomando solo la mitad de la carga y la mitad de la longitud, entonces me quedaría carga medios dividido en longitud medios y nos podemos dar cuenta de que así cancelarían estos medios y vuelvo a llegar a Q dividido L. Entonces, esto es muy útil porque nosotros podemos tomar una porción de la carga o una porción de la barra y poder determinar cuánta carga tiene. Entonces, si aquí esto es una pequeña porción de carga, la voy a llamar diferencial de carga. Y va a tener una pequeña longitud, entonces aquí voy a definir que esto es un diferencial de longitud y lo voy a llamar dx. Entonces, si yo quisiera dividir la carga que está conteniendo ese diferencial y dividirlo entre su longitud, pues aquí me quedaría que sería diferencial de carga dividido diferencial de longitud. Y me voy a aprovechar de esta expresión, me va a servir. Porque entonces yo puedo aplicar ya la ley de Coulomb con este trocito de barra. Y escribir que el diferencial de fuerza, ¿por qué diferencial de fuerza? Porque es una pequeña contribución nada más. Está variada por la constante eléctrica, por la porción de barra de la carga, por la carga elemental, porque es una carga elemental del electrón, dividido la separación. Híjole, ¿y cuánto es la separación? Pues no sé, ¿no? Pero pues tomemos una distancia. Supónganse que este diferencial medido respecto a este extremo de la barra está localizado a una distancia X. Entonces, si esta distancia es L y la distancia de aquí para acá es D, ¿cómo puedo determinar cuánto habrá del diferencial hacia el electrón? Observen que esta distancia la podríamos calcular fácilmente. Esta distancia estaría dada por D menos L medios. Esta distancia de aquí es D menos L medios. Bueno, o sea, la distancia total sería D más L medios, ¿no? Aquí, la distancia total es D más L medios.
Por lo tanto, si a D más L medios yo le quito X, pues me queda que la separación entre el diferencial y el electrón es una distancia dada por D más L medios menos X. Ya tengo la separación. Entonces aquí me queda D más L medios menos X al cuadrado. Ahí está el diferencial de fuerza. Pero para localizar la fuerza total, implica que yo tengo que integrar, ¿no? La integral, entonces, de la constante eléctrica por la carga elemental, dividido esta expresión que es D más L medios menos X al cuadrado por diferencial de carga. Y las integrales me obligan a analizar variables. X es una variable, dq es una variable. ¿Cómo podemos relacionar X y carga? Pues he aquí la densidad de carga lineal. Esta expresión de aquí la podemos nosotros aprovechar y escribir que el diferencial de carga, vean que si paso esto a multiplicar acá, sería igual a la carga dividido la longitud por el diferencial de longitud. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la fuerza es igual a la integral de la constante eléctrica por la carga elemental por diferencial de carga, que es Q dividido L por D más L medios menos X al cuadrado por diferencial de X. Y en esta integral, que está un poco más sencilla, entre comillas, porque hay un montón de constantes que podemos extraer. La fuerza total estaría dada por la constante eléctrica, por la carga elemental, por la carga total de la barra, dividido la longitud, por la integral de 1 dividido D más L medios menos X al cuadrado, todo por dx. Pero me hace falta límites de integración. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues veamos pues, en qué parte van a estar ubicados los diferenciales, ¿no? Como X está la variable aquí, ¿no? Uy, X es la ubicación de la variable. Y todos los diferenciales entonces van a estar ubicados aquí el primero, es decir, cuando X valga 0. Y aquí el último, cuando X valga L. Entonces yo voy a integrar aquí desde 0 hasta L. Y ya casi tengo el problema resuelto. Me hace falta terminar esa integral. Entonces, esa integral está fácil. Porque si nosotros hacemos una sustitución, hacemos que U sea D más L medios menos X. Entonces, observemos que DU es igual a menos DX. Por lo tanto, la integral sería que la fuerza es igual a la constante eléctrica por la carga elemental por la carga total de la barra dividido la longitud. Aquí me quedaría la integral de 1 dividido U por menos de U al cuadrado, perdón. Y podemos integrar fácilmente esa expresión. ¿Alguien se recuerda cuánto es la integral de 1 sobre U cuadrado? Logaritmo. No, casi. Sería menos... No sé si es así, dije, pero es menos 2 sobre U al Q. No, tampoco. Porque recuérdense, esto sería U a la menos 2, ¿verdad? Sería menos 1 partido me obligan a sumarle 1. ¿Cuánto? Menos 1 partido U. Exactamente, menos 1 partido U. Por lo menos, entonces aquí me queda 1 partido U. Vamos a poner aquí 1 partido U, pero como U era la expresión D más L medios menos X, y eso está evaluado desde 0 hasta L, entonces me quedaría que la fuerza sería la constante eléctrica por la carga elemental, por la carga total de la barra, dividido la longitud, y evaluamos aquí 1 dividido D más L medios menos L menos 1 partido D más L medios menos 0. Y finalmente simplificamos esta expresión. A ver qué me queda. Constante eléctrica por carga elemental por carga de la barra dividido L. Y aquí me va a quedar 1 dividido D menos L medios
menos 1 partido D más L medios. Y esto, vamos a correrlo un poquito para acá, para que pueda escribir la respuesta a la par. Ahí está. Estaría entonces por constante eléctrica, por carga elemental, por carga, dividido longitud, y la suma de esas expresiones. El denominador común, pues sería el producto notable allí, que si no estoy mal, sería d al cuadrado menos l cuadrado cuartos. Y el numerador, que sería d más l medios menos d más l medios, que me quedaría, vamos a ver, L. Estoy equivocado, ustedes me corregirán, ustedes que son más pilas para mate. Y si simplifico un poquito más esto, me quedaría aquí. Esto implica que se cancelan estos. 4 veces la constante eléctrica por la carga elemental por la carga de la barra, dividido 4 veces d al cuadrado menos l cuadrado. Y esta sería la expresión que define la fuerza sobre el electrón. ¿Complicado? Está fácil, ¿no? Pero Un poco hay que ponerse complicado. integrales. ¿Preguntas? Algo confuso, dije. Es complicado, pero pues estoy tratando de mostrarles todos los tipos de problemas que se pueden encontrar. Muy bien, chicos, entonces, pues si no hay más dudas, hasta aquí la clase del día de hoy. Acuérdense que en un par de minutos se activa la tarea para que puedan realizarla con las teorías que aprendimos el día de hoy. Yo les deseo una buena tarde y nos veremos el día de mañana en el laboratorio. Y si no llevan el laboratorio, pues el día miércoles. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes, Inge. Gracias, buenas tardes. Cuídense mucho, que estén bien. Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ingeniero. Cuídense mucho, buena tarde. Feliz tarde, Inge. Buena tarde.